El panorama de las eliminatorias centroamericanas camino a México, Estados Unidos y Canadá 2026, recordando que estas selecciones son las anfitrionas del torneo, pero hay una selección que está a punto de clasificar a su primer mundial y nos referimos precisamente a una selección totalmente desconocida como la selección de Surinam. En el Estadio Nacional de Paramaribo, la selección nacional de Surinam derrotando 4-0, ¡qué paliza!, a la selección de la que es hincha Fernando Palomo, la selección salvadoreña. En el minuto 44, la primera anotación de Cherry de tiro penalti y después en la segunda parte, Margaret en el minuto 74 y 76 y el jugador Moreno Clas marcando precisamente el definitivo 4-0 para que casi la selección de Surinam se clasifique a su primer mundial y ganando su partido, el del próximo martes en Ciudad de Guatemala, frente a esa misma selección, se mete en la Copa del Mundo, México, Estados Unidos y Canadá, la selección humilde de Surinam. Una selección que comparte el grupo A con Panamá, Guatemala y El Salvador hasta el momento. La selección panameña clasificada a repechaje y los demás fuera, Guatemala y El Salvador. En el Hasseli Craigford en Puerto España, la selección de Jamaica empató a un gol con la selección de Trinidad y Tobago. Los Reggae Boys marcando el primer tanto en el minuto 53 con el tanto de Reinaldo Cefas. Pero en el minuto 85, Kevin Molino, marcando el empate definitivo para la selección de Trinidad y Tobago. Mientras en el estadio Manuel Felipe Carrera de la ciudad de Guatemala, el equipo guatemalteco no pudo con la selección de Panamá. Hasta el momento esta selección panameña, de muchos panameños que actuaron supuestamente en el fútbol de Colombia, derrotando 3-1 a esta selección de Guatemala que, Dios mío. A los 30 y a los 44, Cecilio Waterman marcando los dos tantos en la primera parte de la selección de Panamá. Después, en el minuto 69, el descuento lo marcó Arquemides Ordóñez para el equipo guatemalteco. El 2-2 lo marcó Rudy Muñoz y en el minuto 78, José El Pepe Fajardo, marcando el 3-2 definitivo de la selección de Panamá. En el Estadio Nacional de Hamilton, Bermudas, la selección nacional de Curazao, la Holanda del Caribe, derrotando increíblemente 7-1 a esa selección nacional de Bermudas. En el minuto 6 de tiro penalti, el tanto lo hizo Leandro Bacuna. Después, en el minuto 32, otro Bacuna de nombre Juminho. Después Jordi Paulina en el minuto 48, después Hassen en el minuto 59, volvió a repetir Jordi Paulina en el minuto 63, en el minuto 82 el jugador Arjani Marta y en el minuto 90 más 2 el jugador Rosson van den Egman. ¡Qué excelente victoria para la selección de la Holanda del Caribe, la selección de Curazao! En la ciudad de Puerto Príncipe, la selección de Haití sorprendió por la mínima 1-0 a la selección del Piojo Herrera, la selección de Costa Rica. El tanto del partido precisamente en el minuto 44. Y lo marcó el jugador Francine Pierrot para la selección de Haití que quiere estar también en un mundial por primera vez en su historia. Y en el Estadio Nacional de Managua, la selección de Nicaragua derrotando 2-0 a la H de Honduras. A los 47, Romin Kyoto y en el minuto 90 más 1, Alexi Vega. Y con esto repasamos las tres tablas de posiciones en los tres grupos, el A y el B y el C. En primera instancia en la zona A encontramos a la selección de Surinam, que con el triunfo 4-0 frente a la selección de El Salvador en Paramaribo tiene 9 puntos, la misma unidad de la selección de Panamá. Con 5 puntos la selección guatemalteca y con 3 la selección que tristemente se ve así Fernando Palomo como la selección de El Salvador. En el grupo B casi clasificado la selección de Curazao
con 10 puntos la selección de los Reggae Boys, la selección de Jamaica con 6, Trinidad y Tobago hasta el momento se pierde la Copa del Mundo, o mejor dicho, ya se pierde del todo esta selección que juega en Puerto España, la selección de Trinidad y Tobago, y que justamente asistió a su primer mundial, y únicamente como la selección de Trinidad y Tobago que jugó en Alemania 2006. Y por supuesto, la peor selección de esta zona, la B, con 19 negativos, la selección de Bermudas, con la derrota 7-0 en Hamilton 7-0 frente a la selección de Curazao. Y en el C, la selección de Honduras. Saben que si ganan, están en el Mundial. Lo mismo la selección de la otra H, de Haití, que hasta el momento asegura tiquete para el repechaje donde están las selecciones de Bolivia y la selección de Nueva Caledonia. Con 6 la selección tica del Piojo Herrera, la selección de Costa Rica, y con 4 puntos la selección de Nicaragua. Y el martes en el Estadio Nacional de Kingston, Jamaica, la selección nacional de los Reggae Boys enfrentando a la selección de Curazao. Uno de los dos se clasifica para la Copa del Mundo en la zona B, o la selección de Jamaica o la selección de Curazao. En el Rommel Fernández, Panamá, y la selección del Salvador. Y en el estadio Manuel Felipe Carrera en Ciudad de Guatemala, la selección nacional contra la selección de Surinam. Una de las dos se puede clasificar a la Copa del Mundo en la zona A, o la selección de Surinam que visita Ciudad de Guatemala el próximo martes a las 8 de la noche enfrentando a la selección de Guatemala, o la selección de Panamá que se va a enfrentar en el Rommel Fernández de Ciudad de Panamá contra la selección de El Salvador. Ganando la selección de Surinam y esperar a que la selección de Panamá pierda o empata, asegura su tiquete por primera vez a una Copa del Mundo. Lo mismo la selección de Panamá con la victoria, y esperando a que la selección de Surinam no consiga victoria contra la selección de Guatemala, también se clasificaría para su segundo mundial. El primero fue Rusia 2018. Y se clasificaron de la mano de Hernán Darío El Bolillo Gómez, técnico colombiano, que había clasificado también con Colombia al Mundial de Francia 98, también al Mundial de Corea y Japón 2002 con la selección ecuatoriana. El partido por la dignidad en Puerto España, en el Halsing Crawford Stadium, Trinidad y Tobago y Bermudas. Y los partidos que también van a definir el futuro por ese grupo C y por el grupo B. Específicamente los del C, la selección de Costa Rica contra la selección de Honduras, ganando como mínimo la selección de Costa Rica, se clasificaría para la repesca que se va a jugar en Monterrey y en Guadalajara el próximo mes de marzo, si derrota la selección de la H, la selección de Honduras. Una selección de la H que se había clasificado para el Mundial de Sudáfrica 2010 y para Brasil 2014. El partido entre ticos y hondureños se va a jugar en el Estadio Nacional de San José a la misma hora, a las 8 de la noche. Lo mismo el partido entre la selección de Haití y Nicaragua. Saben que esta selección de Haití, si gana, se clasifica por vía directa. Mejor imposible para la selección que va a jugar en el mismo escenario en el Estadio Nacional de Puerto Príncipe. Y esta tarde en la eliminatoria africana, a las 2 de la tarde, veremos el partido entre las selecciones de Nigeria y la República Democrática del Congo. Pero solamente una de las dos se clasifica para la repesca, donde están, insistimos, las selecciones de Nueva Caledonia, donde está Bolivia y demás. Se va a jugar en el Estadio Olímpico de Rabat, en territorio marroquí. ¿Quién se clasifica para la repesca rumbo al Mundial? México, Estados Unidos y Canadá. La selección de Nigeria, que dejó en el camino a la selección de Gabón, o la selección de la República Democrática del Congo, que dejó en el camino a una selección grande como la selección Anutaya de Camerún. Y mañana en territorio iraquí, más exactamente en la capital, en el Estadio Internacional de Basora, van a jugar también por el repechaje las selecciones de Irak y la selección de Emiratos Árabes Unidos. Ese pues, el panorama que tenemos justamente en las eliminatorias de Centroamérica, africanas y asiáticas.
casi estamos listos para vivir la gran fiesta que va a ser el próximo 11 de junio. Pero antes tendremos justamente el sorteo el próximo 5 de diciembre. Invitados todos a ver este sorteo con la cual vamos a ver quiénes serán los rivales de Colombia en el próximo Mundial.